Hechos, capítulo 8. Sí, 8. Versículo. Voy a leerlo. De aquel hombre que iba en su carro, pero sí, 8, primeramente, cuando Felipe llega a Samaria. Felipe llega a Samaria, ¿verdad? Comienza, les predicaba a Cristo, la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, ¿verdad? 8, estoy en 8:4, pero 8:6, pero voy a brincarme hasta el versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque sin duda preguntaban a Felipe, ¿qué tenemos que hacer, Felipe? ¿Verdad? ¿Y qué hacían? Una vez que oían el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y entonces, ¿verdad? Como Pedro era el que tenía la autoridad o la llave para abrir el reino de los cielos tanto a judíos como a samaritanos y a gentiles, tuvo que ir Pedro con Juan también, los cuales llegando allá oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Por qué no recibían el Espíritu Santo los samaritanos cuando Felipe los bautizó? Porque Pedro era el que tenía la autoridad para abrir los cielos y el Espíritu Santo descendiera. Una vez que Pedro abre los cielos para los samaritanos, ya no tenía que estar orando y orando por todos allá para que recibieran, no. Ya el que bautizara, simplemente ya el cielo estaba abierto para los samaritanos, porque el Señor le dijo, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Tú eres el que vas a abrir. Así le plació al Señor, así lo hizo porque Él así lo ordenó o así le plació hacerlo. Y por eso lo ordena de esa manera. A nosotros no nos queda más de que obedecer, no cuestionar. Yo escucho a pobrecitas gentes que andan, está refutado, y que está refutado, y lo que refutan es lo que está establecido por Dios. Ellos creen que hacen quedar mal a la persona o al hermano, pero lo que hacen quedar mal es al mismo Dios, porque aquí está en su palabra, está escrito. Entonces, ¿qué está refutando? Lo que está escrito. En lugar de dejarse de andar haciendo todas cosas, todas esas niñerías, se deberían de poner a predicar el verdadero evangelio, no andar con sus mentiras. Y después de ahí, Felipe, ¿verdad? Yendo por un camino, se encuentra a un eunuco que venía de Jerusalén, ¿verdad? Adorar. Este era un adorador, no era un ignorante, era uno que conocía la escritura, pero no la entendía a la perfección. Y cuando Felipe se le acerca, el eunuco le dice, oye, explícame, ¿de quién habla este? ¿De él o de otro? Y Felipe, comenzando esa escritura de Isaías, ¿verdad? Comienza a explicarle lo de Cristo. El eunuco pregunta porque quería saber, quería conocer y quería obedecer, no quería para alegar o para ponerse a alegar con Felipe. Y Felipe, abriendo su boca, comenzando de esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Fue el eunuco solo quien entendió que una vez recibiendo su palabra tenía que bautizarse. Y no anduvo con cuestiones, no, pues es que si el Salvador es Cristo, pues yo nomás tengo que creer que Él es el Salvador y que el agua no salva. Porque hay gente inteligente que no necesita tanto para poder entender. Amén. No es que sea más inteligente, es que tienen un corazón dispuesto a la obediencia. Amén. Y que no solamente son adoradores emocionales, sentimentales, sino que son adoradores llenos de conocimiento y de entendimiento
Y con esta corta explicación, el eunuco entendió que tenía que ser bautizado. Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Aleluya, gloria a Dios. Y respondiendo dijo, creo, oiga la confesión de este hombre, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Y qué hizo? Se bautizó. ¿Por qué? Porque creyó que Jesucristo era el Hijo de Dios. ¿Qué diferencia al cristianismo moderno, al modalismo, ¿verdad?, de hoy, que dicen que creen, que debemos creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero no se bautizan, que porque no es necesario, que porque eso solamente es, ¿verdad?, para otras cosas, pero que no salva? Y este hombre, fíjese lo que dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Este texto deberían agarrarlo todos aquellos que dicen que creen en el Hijo de Dios. Amén. Amén. ¿Verdad? Amén. ¿Por qué este eunuco confesó esto? Por lo que yo dije hace rato. Todo hombre conocedor de la Escritura no acepta que alguien diga que es hijo de Dios porque se hace el mismo Dios. Al declarar que es hijo de Dios, se hace igual a Dios, o lo que es lo mismo, se hace ser el mismo Dios. Amén. Por eso dijeron los judíos a Jesús, no te apedreamos por buena obra, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te dices ser hijo de Dios, haciéndote igual a Dios. Esto es lo que el eunuco creyó. Por eso no dijo, yo creo que Jesucristo es el Padre así directamente, sino creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, Amén. lo que equivale a lo mismo. Así que, y mandó parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Cómo no predicaban el bautismo los apóstoles? ¿Cómo que no? Los discípulos, era su prioridad, predicar el evangelio del reino de Dios, enseñar a la gente, ¿verdad?, de todo lo que Jesús ordenó, y entonces tendrían que recibir el bautismo en agua. A este eunuco, como era un adorador, un creyente activo, de hecho, había ido a Jerusalén a adorar y venía de allá y recibió lo que él estaba pidiendo, su salvación. Un hombre que perseguía a la iglesia, que era un hombre que se consideraba muy fuerte, que era un hombre que se consideraba muy poderoso, y que, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, le pidió cartas de poder, ¿verdad?, de autoridad, para ir o para traer hombres y mujeres que profesaban esto de esta secta, dice el texto original, aunque la Biblia Reina Valera dice de este camino, los trajere presos a Jerusalén. Este hombre sale, ¿verdad?, y llega a un lugar desierto, y el Señor se le aparece y lo derrumba hasta el suelo, le da una revolcada en el suelo, lo deja ciego. Y entonces aquel hombre le dijo, Saulo, ya lleno de miedo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, o como dice otra versión, solo los tontos le dan cabezazos a la pared. Amén. Amén. Él, ¿verdad? Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué le dijeron allá aquellos hombres a Pedro? ¿Qué haremos? ¿Qué quieres que hagamos? ¿Qué podemos hacer? Porque cuando hay temor y de verdad la persona está arrepentida, está dispuesta a hacer los cambios necesarios para verdaderamente ser un discípulo de Cristo. Y por eso mucha gente dice, hermano, discúlpeme que soy muy preguntón, muy preguntona, pero es que el que pregunta saber quiere. Amén. Para llegar al conocimiento y entender qué es lo que tiene que dejar, qué es lo que tiene que cortar, qué es lo que ya no debe hacer y qué tiene que hacer.
Pablo era un adorador, era un hombre que conocía la escritura al revés y al derecho, era un fariseo que aventajaba a sus contemporáneos, tenía más sabiduría que cualquiera de ellos, porque él supuestamente había sido enseñado por este hombre llamado Gamaliel, un maestro de Israel, ¿verdad? De los mejores. Y ahora él no sabía qué hacer ante esta nueva presentación, ante este nuevo encuentro que Saulo tenía, y le dice que era él a quien perseguía. Entonces él tiembla porque había miedo, había temor, y dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? No, ¿qué quieres que hagamos aquí todos? No, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El asunto es conmigo. ¿Qué quieres que yo haga? Y cuando se les da instrucciones, el apóstol Pablo obedece al pie de la letra, lo llevan a aquella casa que él ordena. El Señor le habla a un hombre, ¿verdad?, de buen testimonio, un hombre de verdad convertido, y le dice, ¿verdad?, ve y ora por este varón, porque ¿verdad?, es un instrumento que yo he escogido. Amén. Para que, ¿verdad?, para llevar mi nombre. Oiga bien, ¿para qué lo escogió? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Este va a ser para todos. Para todos. Para los gentiles, para los reyes y para los hijos de Israel. Porque yo le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. No por los nombres, no, por mi nombre. Y entonces Ananías se atreve a decirle, ¿verdad?, a Dios: Señor, ¿pero qué no sabes quién es este hombre? Oígame, Ananías se le olvidó por un momento con quién estaba hablando. Sin embargo, Ananías obedece y va y le dice, ¿verdad? Le dice a Ananías, dice el versículo 17 del capítulo 9, fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo. Ya no solo le dijo Saulo, le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. ¿Quién enseñó que tenía que ser bautizado? Pablo lo dice, ¿verdad?, allá en el capítulo 22, y lo relata varias veces en el libro de los Hechos, que fue Ananías quien lo bautizó, ¿verdad? Y le dice, ¿verdad?, en el versículo 22, Pablo relatando su conversión, Pablo no solamente creyó y dijo: bueno, ya es por fe, ya no tengo que hacer nada más, el Señor me devolvió la vista, el Señor me dijo que me escogió y todo, así que yo soy un escogido del Señor, y ya. No, le dice, ¿verdad?, Ananías: para que seas testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Versículo 16, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, lava tus pecados, invocando su nombre. Amén. Y es por eso que Pablo, allá en su conversión, en el capítulo 9, veamos que Pablo no predicó el bautismo. Capítulo 19 del libro de los Hechos, Pablo no solamente bautizó, sino que rebautizó a unos hombres. En total, versículo 1 del capítulo 19 del libro de los Hechos. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, oiga bien, eran discípulos, les dijo: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Óigalo bien, ¿eh? ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Entonces dijo: ¿en qué pues fueron bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Ya habían sido bautizados una vez en agua.
Juan bautizó con agua. Entonces dijo, ¿verdad? Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo o en Jesucristo. Amén. ¿Vieron esto? Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Y ve cómo es importante? O sea, no solamente se trata, yo ya hice aquello. Hay gente que está bautizada sí, pero está bautizada mal. No Amén. tiene el bautismo correcto. Amén, amén. Ha aplicado el bautismo que verdaderamente salva, que verdaderamente es para el perdón de los pecados, porque no se invocan nombres, sino títulos calificativos, pero no hay nombre. Mientras no haya nombre o invocación de nombre, no hay perdón de pecados. Amén. El agua solamente sirve como sepultura, ¿verdad? Y al momento de la invocación del nombre, también funciona como sangre para ser cubiertos con su sangre. Y entonces, ¿verdad? Tiene tres significados el bautismo. Muerte, o sea, el arrepentimiento, vienes ya muerto, arrepentido, y cuando te sumergen en el agua, Amén. es la sepultura, y cuando te sacan del agua es la resurrección. Todo esto pasa en el mundo espiritual. Así lo ven los ángeles y así lo ve Dios. Por eso, inmediatamente, ¿verdad? Inmediatamente el Espíritu Santo es enviado para sellarnos, y una voz del cielo testifica: este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. ¿Por Amén. qué? Porque deja así ahora, porque conviene que cumplamos toda justicia. Se abren los cielos para nosotros y una voz retumba en los oídos de los ángeles y en los oídos de los demonios: este es mi Hijo amado. Eso es lo que pasa en el bautismo. Por eso es importante ser bautizados en su nombre. Y estos hombres, después de ser bautizados en el nombre de Jesucristo, recibieron el Espíritu Santo y hablaban en idiomas y predicaban o profetizaban. Gloria a Dios, aleluya. Así que tanto judíos como gentiles, como samaritanos y también gentiles, Amén. fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, porque ellos predicaban el bautismo en el nombre, no en títulos. Ninguno de los apóstoles o discípulos del Señor predicaba los títulos o predicaban en el nombre del Padre. Ninguno solo. Escrituralmente y también históricamente, no hay un registro en la historia hasta después, antes del año 300, un solo bautismo, ¿verdad? En la fórmula Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los bautismos en la fórmula Padre, Hijo y Espíritu Santo aparecieron después del siglo III. Antes no había, ni históricamente ni bíblicamente. Así que nosotros debemos de creer en lo que dice la Biblia, no Amén. en lo que dicen no en lo que inventan las gentes, Amén. sino en lo que realmente dice la Escritura. Amén. Para eso la tenemos, para estudiarla. No hay que leerla como si fuera el cuento de Capulina o Calimán o qué sé yo, tantas estas cosas. Amén. No, hay que escudriñarla, dijo el Señor, escudriñar las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas hablan de mí nada más. Amén. El Señor no dijo, y ellas hablan de mi papá y de mí, no, y ellas hablan de mí. Amén, aleluya, gloria a Dios. Toda la Escritura habla de mí. Aleluya. Soy yo. Y por eso Pedro, después de ordenar el bautismo allá
en Hechos 2, algunos entre 8 y 10 años después, o 6 años después, llega, ¿verdad?, a casa de un gentil, que este gentil era un hombre, un centurión, un hombre que tenía al mando, ¿verdad?, 100 soldados o más de 100 soldados, y era italiano, era un romano, pero este romano tenía todas las características de un, bueno, no, de un cristiano. Superaba o supera a los cristianos modernos. Wow. Era piadoso, en Hechos 10, versículo 2, piadoso y temeroso de Dios. No solo él, no decía, no, pues yo soy el único, no. Ahí tenía su familia, ¿verdad?, también con él, con toda su casa, sus siervos, sus esclavos, sus trabajadores, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este no andaba con que, no, hoy no, porque hoy es sábado, no, hoy es mi día de descanso. Este hombre superaba y supera a los cristianos modernos, hermano. Y este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día o a las 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente, atemorizado, óigalo bien, las características de los hombres que están dispuestos. Oiga cómo dice, el mismo sello de Hechos 2:38, el mismo sello del apóstol Pablo, el mismo sello de los samaritanos, dice, y él mirándole fijamente, pero lleno de miedo, lleno de temor, dijo, ¿qué es, Señor? O sea, ¿qué quieres que haga? Aleluya. Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios, para los que dicen que Dios no necesita dinero, que Dios no necesita esto, que Dios no necesita aquello. Vea lo que le dice el ángel a este hombre, tu dinero, todo lo que tú has hecho, todo lo que tú has dado a los judíos, a mi pueblo, para levantar sinagogas, para ayudar a la viuda, al huérfano, para ayudarlos a ellos, para darles sostenimiento a mis ministros, todo eso que tú has dado, acá lo tengo yo, acá subió, amigo. Para aquellos que dicen, es que cómo vamos a mandarle dinero a Dios al cielo, esta es la forma de hacerlo. Amén. Pero solamente siendo ¿qué? Un hombre piadoso y temeroso de Dios. Por eso Cornelio lo hacía. Los cristianos de hoy en día no tienen ni rastros de temor de Dios, ni tampoco, ¿verdad?, son misericordiosos o piadosos. Son arrogantes, soberbios, altivos. Amén. Se creen más que Dios y se justifican su miserable vida espiritual que llevan, diciendo, Dios no necesita dinero. Dios, hablan como insensatos, la verdad. Amén. Y como no tienen temor, por eso hablan así. Y aunque se les apareciera un ángel, como quiera no van a obedecer, porque no tienen temor de Dios. Amén. Sí. Este hombre nunca esperó que se le apareciera un ángel para hacer lo que hizo. Él lo hacía porque era un hombre temeroso de Dios, ¿verdad? Amén. Piadoso. Así que, y le dice, ¿qué quieres que haga, verdad? Y entonces envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este está en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él, Pedro, te dirá lo que es necesario que hagas. Yo no te voy a decir, aunque sé lo que tienes que hacer, pero yo no soy el que fue enviado. Eres tú. Es Pedro el que sabe cómo tú puedes alcanzar la salvación, porque aunque seas muy temeroso, muy justo, muy piadoso con toda tu casa, eso no te alcanza para, si te mueres, llegar al reino de Dios. Necesitas una cosa, te hace falta. Y entonces Cornelio le pregunta qué es, el ángel le dice, Cornelio inmediatamente manda a sus hombres por Pedro. Pedro llega, comienza a predicarle todo lo que Jesús hizo, lo que predicó, ¿verdad? Y le dice, nosotros hemos sido testigos, ¿verdad? Pero el mensaje de Pedro comienza así. El 36 dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz
por medio de Jesucristo, y le dice a Cornelio, este es Señor de todos. Aleluya. Gloria a tu nombre, Este Señor Jesucristo Jesús. es Señor de todos, Cornelio, para que Aleluya. por eso Cornelio, cuando le dijeron, este Jesucristo es Adón o Adonai de todos, entendió que estaba hablando del mismo Dios Todopoderoso. Aleluya. Gloria a Dios. Pero los revoltosos quieren que la Biblia diga, este es el Padre. No, no tenían que decir así. ¿Por qué? Para confundir al enemigo. Para Cristo confundir lo al enemigo. reprenda. Y entonces, ¿verdad? Dice allá, ya en el 44, versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que ven el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron maravillados de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en idiomas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro. Ahora, vea cómo aquí sucede lo contrario. ¿Pero por qué solamente en Pedro? Porque Pedro era el que tenía que ir para abrir, ¿verdad?, la llave del reino de los cielos para los gentiles. Después de aquí, ya Pedro no necesitaba ir cada rato. Ya después de aquí, miramos, ¿verdad?, al apóstol Pablo como allá ora por aquellos hombres y reciben el Espíritu Santo. Porque ya estaba abierto para los judíos, para los samaritanos y para los gentiles. Ya estaba abierto el reino de los cielos. Amén. Pedro, usando las llaves del reino de los cielos, cumple su misión, y de ahí en adelante ya cualquiera que bautizara, cualquiera que fuera autorizado para bautizar o predicar el evangelio, podía orar por las personas y recibían el Espíritu Santo, o simplemente hasta sin orar ya estaba abierto el reino de los cielos como lo está hasta ahora, ¿verdad?, para nosotros. Y dice, entonces respondió Pedro, esto no se quedó ahí, bueno, ay hermano, ¿cómo puede decirme a mí que no soy salvo si yo hablé lenguas, si yo recibí el Espíritu Santo, si yo siento a Dios en mi corazón, y yo, sí pues, ¿y eso qué? Eso pasó también aquí en la Escritura. Amén. Y no solamente en nuestros hombres, también en otros. Amén. Pero no se quedaron ahí. Lo bueno no es hablar en lenguas o recibir el Espíritu Santo. Lo bueno es que verdaderamente seamos salvos. Amén. Eso es lo que cuenta delante de Dios. Amén, amén. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. No nada más que recibamos el Espíritu Santo y que hablemos en lenguas, Amén, sino que estamos verdaderamente salvos y que tengamos una verdadera conversión. Amén. Y por eso, ¿verdad?, dice Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Y qué pasó? Y mandó bautizarles en el nombre de Jesucristo. La versión original sí dice en el nombre de Jesucristo. La Reina Valera aquí lo tiene en el nombre del Señor Jesús, porque para ellos es lo mismo, ¿verdad? Para ellos es lo mismo. Jesús, Jesucristo, Señor Jesús. Amén. Entonces rogaron que se quedase por algunos días. Amén, amén. Hoy en día llega el ministro a una casa y empieza, ¿verdad?, a enseñarles la verdad y les habla lo que verdaderamente está escrito, y ya se les hace tarde para que se vaya. En lugar de decir, hermano, quédese aquí unos días para que siga estudiando. Oiga, hermano, ¿y a qué hora se va a ir? Amén. Pero no llega el chismoso, el mitotero. Porque entonces, a ese sí lo quieren ahí todo el día. ¿Qué más sigue? ¿Qué más? ¿Qué más? Y háblame de fulanito, de manganito. ¿Y qué más dice la hermana fulanita? ¿Y qué más dice? Ay, ¿a poco el pastor? Sí, hermano. Y ahí lo tienen, hermano, y hasta le hacen de comer, de todos los privilegios. Amén, amén, Pero amén. llega el ministro con la palabra verdadera y ya lo que quieren es que se vaya porque andan, ¿verdad? Oye, llegó el pastor fulano.
Que se pase, ese nos trae buenos chismes. Pero no le digan, oye, llegó el pastor aquel fulano, porque inmediatamente corren a ponerse la cubierta, ponerse la falda, quitarse el pantalón, la pintura en la cara y todo, y allá andan, ¿verdad? Agarran la Biblia y la están leyendo al revés porque ni cuenta se dan. No, dice este pastor, no, Ya, siempre estamos. Y hasta se duermen con el mensaje. Y ya lo que tiene esto te vaya, mira lo que hizo Cornelio. Ay, pero con el chisme tienen el oído bien abierto. Dice su hermano, este hombre le rogaron, le suplicaron que se quedara por más días. Cornelio tenía hambre de Dios, pero Cornelio no todo lo esperó él solo. Dice que Cornelio mandó convocar y mandó llamar a todos sus parientes y amigos más íntimos. Así que cuando Pedro llegó, no crea que encontró nada más a Cornelio y a su familia. No, encontró una multitud ahí. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Nosotros nos dicen, va a venir el pastor fulano. No convides a nadie porque ese habla muy duro. No, ese nos dice lo que está en la palabra de Dios. Y mejor prefiere no invitar a nadie porque les tienen miedo. Santo. Les tienen miedo a perder la amistad y prefieren perder la amistad con Dios que la del mundo. Para considerarse amigos del mundo. Santo, poderoso Dios amado. Los cristianos de hoy en día, hermanos, eso es lo que hacen. Amén. Tienen amistad con el mundo y creen que sirven a Dios. Amén. Así que los apóstoles que llevaban la verdadera salvación predicaban el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, y entonces se bautizaban hombres y mujeres. No llegaba nadie y bautizaba. Órale, ¿quién quiere ser bautizado? Yo para eso estoy aquí. No, primero era la enseñanza. Pedro dio el sermón necesario y los judíos entendieron que lo que tenían que, ellos no lo entendieron, pero preguntaron, ¿cómo? ¿Qué tenemos que hacer? La respuesta de Pedro fue clara, concisa, y 3,000 se dispusieron y fueron bautizados. Gloria a Dios. Felipe llega a Samaria, ¿verdad? Primero llega ya con el eunuco. Amén. Le predica, dice que le enseñó el evangelio de Jesucristo, y cuando llegaron a ciertos estanques de agua, el Amén. Eunuco le dijo, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. ¿Y qué hizo Felipe? Lo bautizó. No le dijo, no, pues tú ya eres adorador, tú ya conoces la palabra de Dios, si quieres allá llegando te bautizas, o si quieres, no es necesario. No, el eunuco entendió que se tenía que bautizar. Sí, Felipe se lo dijera o se lo exigiera. Amén. Después llega a Samaria, comienza a predicar el reino del evangelio de Dios y el nombre de Jesucristo. ¿Y cuál era la reacción? Y se bautizaban hombres y mujeres. Aleluya. Pedro llega con Cornelio, le explica todo lo que Jesús hizo, le explica, ¿verdad?, desde los profetas, cómo habían profetizado acerca de Jesús, cómo anduvo haciendo todas estas cosas, y entonces el Espíritu Santo cae sobre los gentiles que estaban ahí. ¿Y qué pasa? No dijo, ay, que muera, ya recibieron. No. ¿Qué impide? Amén. ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros lo fuimos? Y mandó bautizarlos. Pedro no necesariamente tenía que bautizar, él traía ministros para que hicieran esa función. Aunque también Pedro se bautizaba, la Biblia dice, ¿verdad? Y vea en la primera carta a los Corintios cómo Pablo menciona, primera carta a los Corintios capítulo 1, hablando, ¿verdad?, de estas personas que también querían dividir a Cristo, pero de una forma que decían, ¿verdad? Y dice Pablo en el versículo 11 del capítulo 1 de 1 de los Corintios, porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre ustedes contiendas.
Quiero decir que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas o de Pedro, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? Y luego dice, óigalo bien, para nosotros que usamos otros nombres, otras palabras, para decir que es lo mismo. Amén. ¿Acaso está dividido Cristo? Óigalo bien, ¿fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Yo la aplicaría en la modernidad, que hay miles de cristianos, el 90 o casi el 95% de los cristianos unitarios, ¿verdad? O que creemos en un solo Dios y en un solo nombre, que yo les diría así, lo leería así para estos. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Jehová por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Jehová? No. Eso es lo que, no, es lo mismo que hacemos nosotros, lo mismo que hacían estos hermanos. El que fue crucificado por nosotros fue Cristo. Amén. El que en el nombre en que fuimos bautizados es en el nombre de Jesucristo. Amén. Y el que va a venir se llama Jesucristo. Amén. Y el que sana es Jesucristo. Amén. El que salva es Jesucristo. Amén. El que resucitó es Jesucristo. Amén. Entonces, ¿por qué? Así, hermano, así de claro. Doy gracias a Dios, dice, de que a ninguno de ustedes he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fueron bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pablo sí bautizaba. Pablo aquí no se dice que no se acuerda, pero acordémonos de Hechos capítulo 19, que bautizó a 12 discípulos. Amén. ¿Cómo se llamaba este hombre? También era un predicador muy, muy elocuente. El nombre se me olvidó. Apolos. Eran discípulos de Apolos. Pablo los rebautizó porque estaban bautizados en un bautismo que no correspondía a esta dispensación. Así que, bueno, vamos a concluir ya en el nombre Amén. de Jesucristo, allá, primera carta del apóstol Pedro, Amén. capítulo 2. A ver, capítulo 3, no es 2, capítulo 3 de la primera carta del apóstol Pedro, dice, versículo 20, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperada la paciencia de Dios, en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, óigalo bien lo que dice, 8 fueron salvadas por agua. ¿El agua salva o no salva? Así como Dios usó el agua para matar a los malignos o a la gente maligna, también usó el agua para salvar a Noé y a su familia. Y esto es lo que muchos no entienden. Ahora el bautismo ordenado por el Señor es para salvación. Amén. Es a través del agua. Y si a Él le plació hacerlo así, ¿a nosotros qué nos queda? ¿Refutarle? Decir que no, que por agua no, a mí no me gusta por agua. Usted es el Salvador, tú me salvas a mí porque tú eres el Salvador. Es que el de la cruz allá, el ladrón que estaba en la cruz no necesitó bautizarse. ¿Y usted cómo sabe que no necesitó bautizarse? Amén. Ya dentro de otra llamada. Se le acabó el internet, ¿no? Sí. Ay, no. No, se le acabó. Sí, siga usted, está en el YouTube, siga usted, amado pastor. Oh, bendito Padre Celestial. Bueno, pues hasta aquí quedamos. Pues recuerden, amados hermanos, que
mantengamos nuestra lámpara llena de aceite y con la llama encendida, ya que ahorita Jesús es nuestro abogado y salvador. Mañana será nuestro juez y entonces será el llanto y crujir de dientes y horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Pues sigamos adelante, firmes en la roca que es nuestro amado Señor Jesucristo. Dios nos bendiga a todos y pues recuerden que les ama su amiga y hermana de siempre, Isela Flores, la soñadora. Y agradezcamos a Dios por un día más que estamos respirando. Hoy miércoles 24 de junio del 2026. Bendiciones, bendiciones y más bendiciones.